Nunca me había fijado en ella antes, y eso que paso por ese parque todas las mañanas. Era una chica más, sentada siempre en el mismo banco, con la mirada fija en el camino, como si esperara algo. Llevaba semanas viéndola ahí, cada día a la misma hora, como si formara parte del paisaje, pero esa mañana algo me llamó la atención. No sé cómo no lo había notado antes, pero había algo en ella que no encajaba. Empezó con algo sutil. Mientras corría por el sendero, noté que su postura no cambiaba nunca. No como las demás personas que iban y venían por el parque, que se movían, cambiaban de posición o revisaban el teléfono. Ella siempre estaba sentada de la misma manera, con las manos perfectamente alineadas sobre sus rodillas, la espalda completamente recta y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Y no pestañeaba. Al principio, pensé que tal vez estaba absorta en sus pensamientos, pero a medida que pasaban los días, empecé a fijarme más. Cada vez que pasaba por allí, ella estaba en esa misma posición exacta, con la misma expresión en el rostro. No movía un músculo. Siempre con la misma ropa, una chaqueta azul claro y unos jeans viejos, como si estuviera atrapada en una especie de repetición. Comencé a cambiar mi ruta, dándome la vuelta justo antes de llegar al parque, y luego caminaba de regreso por el mismo camino, solo para ver si en algún momento ella cambiaba de lugar o si hacía algo distinto. Pero no. Era como si fuera una estatua viva, congelada en ese mismo banco. Algo no estaba bien, y no podía ignorarlo. Un día, mi curiosidad fue más fuerte que el miedo. Después de pasar corriendo junto a ella como lo hacía siempre, decidí volver sobre mis pasos y sentarme en un banco cercano, observándola discretamente. No se movía, ni siquiera cuando una ráfaga de viento frío levantó las hojas del suelo. Era como si no sintiera nada. Después de unos minutos, una mujer mayor pasó caminando con su perro. Me pareció la excusa perfecta para iniciar una conversación casual. La mujer y yo intercambiamos unas palabras sobre el clima y el parque, y finalmente le pregunté si conocía a la chica que siempre estaba sentada en el banco. La señora me miró confundida. ¿Qué chica?, me respondió, frunciendo el ceño. Le señalé el banco, pero para mi sorpresa, la chica ya no estaba. El banco estaba vacío. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía ser que se hubiera ido tan rápido. No había oído pasos ni visto movimiento. Decidí que tenía que saber más. Pasé los días siguientes investigando entre los demás vecinos y personas que frecuentaban el parque. Pero cuando les preguntaba, todos me daban la misma respuesta. Nadie había visto a la chica. Al principio pensé que tal vez estaba volviéndome loco, pero había algo dentro de mí que no me dejaba soltarlo. Una tarde, después de que ya no pude soportar más la incertidumbre, esperé hasta que el parque estuviera vacío. El sol se estaba poniendo, y las sombras de los árboles hacían que todo pareciera más tétrico. Me acerqué al banco donde siempre la veía, esperando encontrar alguna pista, algo que explicara lo que estaba pasando. El aire estaba pesado, como si algo invisible me estuviera presionando el pecho. Cuando llegué al banco, había marcas en el suelo, justo donde siempre se sentaba. No eran huellas, ni algo que pudiera describir fácilmente. Eran como quemaduras en la tierra, pequeños círculos oscuros que parecían pulsar ligeramente bajo la tenue luz del anochecer. Me agaché para tocarlas, y al hacerlo, sentí una vibración extraña en el aire. Un zumbido, casi imperceptible, como una corriente eléctrica que se intensificaba cuanto más me acercaba. El ambiente se volvió denso, y por un momento pensé que me faltaba el aire. No estaba solo. De repente, algo llamó mi atención. Un movimiento en el rabillo del ojo. La chica estaba allí, de pie, justo detrás de mí, mirándome en silencio. No había oído sus pasos. No había visto nada que indicara que había llegado. Simplemente apareció,
de la misma forma en la que desaparecía. Su rostro no mostraba ninguna expresión, pero sus ojos, esos ojos no eran humanos. Eran oscuros, profundos, demasiado grandes, como si hubiera algo dentro de ellos que no pertenecía a este mundo. Sentí cómo el miedo se apoderaba de mí, congelándome en el lugar. Intenté decir algo, pero mi garganta estaba seca. No podía moverme. Ella solo me observaba, inmóvil, igual que todos los días en el parque. Pero ahora que estaba más cerca, podía notar que su piel no era normal. No era exactamente piel. Era como si fuera una especie de capa, delgada y translúcida, que cubría algo debajo, algo que no quería ver. Finalmente, sus labios se movieron. No había emoción en su voz cuando habló. No debiste seguirme. Mi cuerpo reaccionó al fin. Retrocedí, tambaleándome hacia atrás, casi cayendo al suelo, pero me obligué a correr. No miré atrás. Sabía que no debía. Salí del parque y mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a explotar. Desde esa noche, no volví a verla en el parque. Pero cada vez que paso cerca, siento su presencia. No sé qué era, ni por qué estaba ahí, pero sé que no era humana. Y ahora, siempre me pregunto si ella sigue observándome desde las sombras, esperando a que vuelva a cometer el error de acercarme de nuevo. Nunca había prestado demasiada atención al conserje de mi edificio. Lo veía cada tanto, siempre limpiando en silencio, sin hablar mucho con nadie. Se movía por los pasillos como una sombra, siempre a la misma hora, siempre con la misma expresión vacía en el rostro. Parecía normal, pero algo en él me resultaba incómodo. No sabría decir exactamente qué, pero esa sensación de incomodidad fue creciendo con el tiempo, hasta que ya no pude ignorarla. Todo empezó cuando me mudé a ese edificio hace un par de meses. Es un lugar antiguo, con pasillos largos y alfombras viejas. Los vecinos no suelen interactuar mucho, y eso me gustaba. Sin embargo, el conserje, un hombre de unos 50 y tantos, con el cabello canoso y una mirada que nunca cambiaba, siempre parecía estar cerca, limpiando los mismos rincones una y otra vez, como si estuviera esperando algo. Una tarde, volviendo del trabajo, lo vi en el pasillo. Estaba barriendo, pero lo hacía de una forma extraña, con movimientos lentos y deliberados, casi mecánicos. Parecía no notar mi presencia, así que decidí saludarlo. «Buenas tardes», dije, tratando de romper el hielo. No hubo respuesta, ni siquiera levantó la cabeza, solo siguió barriendo, en ese mismo patrón repetitivo. Algo en mí me dijo que siguiera adelante, que no insistiera. Pero mientras caminaba hacia mi puerta, sentí su mirada clavada en mi nuca. Me giré rápidamente, pero seguía con la cabeza baja, barriendo como si nada. Esa noche no pude sacarme la sensación de encima. Cada vez que cerraba los ojos, veía su figura inclinada, moviéndose de forma antinatural. A la mañana siguiente, cuando salí para ir al trabajo, lo vi de nuevo. Estaba en el mismo lugar, con la misma postura, haciendo los mismos movimientos. Había algo en su expresión que no había notado antes. Sus ojos eran diferentes, parecían de un color inhumano. A medida que pasaban los días, empecé a notar que el conserje siempre estaba allí. Sin importar la hora, no importaba si era la mañana, la tarde o incluso la noche. Si salía al pasillo, él estaba en algún lugar cercano, barriendo, arreglando algo, limpiando. Pero lo extraño no era solo que siempre estaba presente, sino que nunca cambiaba. Siempre tenía la misma expresión vacía, los mismos movimientos precisos, como si no fuera realmente una persona. Una noche, cuando volví más tarde de lo habitual, el edificio estaba en silencio. Los pasillos oscuros y vacíos,
apenas iluminados por las luces intermitentes de los tubos fluorescentes. Mientras caminaba hacia mi apartamento, escuché el sonido familiar de la escoba en el piso, esa fricción lenta y repetitiva. El conserje estaba allí, como siempre, pero esta vez no estaba barriendo el suelo, estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la pared. La escoba descansaba en su mano, sin moverse. Me detuve por un momento, observándolo desde la distancia. Algo en la forma en que estaba parado me puso nervioso. Parecía demasiado rígido, demasiado tenso. Y entonces, noté algo que me heló la sangre. Su cabeza estaba girada, mirando directamente hacia mí. No había visto su rostro moverse, pero ahora sus ojos estaban fijos en mí, observando. No dijo nada. Solo se quedó allí, completamente quieto, con esa mirada que no parpadeaba. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y traté de ignorarlo, pero algo en esa mirada me hacía sentir como si supiera algo que yo no. A la mañana siguiente, hablé con uno de mis vecinos, un hombre mayor que había vivido en el edificio por más de 20 años. Le mencioné al conserje, tratando de sonsacarle algo, cualquier cosa que me diera una pista de quién era ese hombre. ¿El conserje?, dijo el vecino, frunciendo el ceño. Este edificio no tiene conserje desde hace años. El último se fue hace ya una década. Desde entonces, cada uno se encarga de limpiar su propio espacio. Sentí que el estómago se me revolvía. Eso no tenía sentido. Había visto a ese hombre todos los días desde que me mudé. Estaba ahí, limpiando, barriendo, siempre presente. Decidí no insistir, pero mi mente no podía dejar de darle vueltas al asunto. Esa noche, decidí investigar. La oficina de administración del edificio estaba cerrada, pero sabía que los registros de los empleados antiguos se guardaban en la sala de mantenimiento. Esperé hasta que el edificio estuvo completamente en silencio y me dirigí hacia el sótano, donde estaba esa sala. El lugar estaba polvoriento, oscuro, con una leve humedad en el aire que hacía que todo se sintiera más inquietante. Empecé a revisar los archivos viejos, buscando algún registro de conserjes pasados. Lo encontré. Su foto estaba allí. El mismo rostro, la misma expresión vacía que había visto todos los días. Pero el archivo tenía una fecha de finalización. Murió hace 10 años. El archivo detallaba su muerte, un accidente mientras trabajaba en el edificio. Según los papeles, cayó por el hueco del ascensor mientras realizaba reparaciones. El shock me recorrió el cuerpo. No podía ser. Lo había visto. Había hablado con él. Él estaba aquí. De repente, el sonido de una escoba rozando el suelo rompió el silencio en el sótano. Levanté la vista, y ahí estaba él, en la entrada de la sala de mantenimiento, mirándome con esos ojos vacíos, fríos, como si no supiera que estaba muerto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El conserje dio un paso hacia mí, y sentí que mis piernas no me respondían. Su figura no era sólida, era como si su cuerpo fuera una sombra, algo que intentaba mantenerse en nuestra realidad pero no pertenecía aquí. Sin pensarlo, corrí. Subí las escaleras como si mi vida dependiera de ello. Cerré la puerta de mi apartamento y no me atreví a salir hasta la mañana siguiente. Desde entonces, no he vuelto a verlo en los pasillos. Pero cada noche, cuando el edificio está en silencio, puedo escuchar el sonido de la escoba, el mismo patrón lento y repetitivo. Siempre he sido muy cuidadoso con a quien acepto como compañero de piso. Prefiero vivir solo, pero en estos tiempos, compartir gastos es necesario. Así que cuando vi el anuncio de alquiler, no lo pensé mucho y acepté. El tipo se llamaba Daniel, parecía normal. Un tipo tranquilo, amable, con ese aire de persona confiable que todos buscan cuando buscan un inquilino. Me pareció perfecto. Las primeras semanas fueron completamente normales. Daniel era educado, silencioso,
Mantenía su espacio y nunca daba problemas. La convivencia era cómoda, hasta que empecé a notar detalles. Cosas que al principio parecían insignificantes, pero que poco a poco comenzaron a inquietarme. Lo primero fue la comida. Daniel nunca cocinaba. Nunca lo vi usar la cocina, ni una sartén, ni un plato. Su despensa estaba siempre vacía. Al principio pensé que tal vez era de esos tipos que comía fuera todo el tiempo, o simplemente no le gustaba cocinar. Pero con el paso del tiempo, noté algo más extraño. Nunca lo vi comer nada. Ni una vez. Incluso cuando pedíamos algo para cenar juntos, siempre encontraba una excusa para no tocar su comida. Decía que no tenía hambre, o que lo guardaría para más tarde. Lo siguiente que noté fue su cuarto. Daniel tenía su habitación cerrada con llave la mayor parte del tiempo. Eso no sería raro si no fuera porque, cada vez que pasaba por su puerta, sentía una corriente de aire frío saliendo desde dentro. No era la típica sensación de una ventana abierta. Era como si la temperatura allí fuera mucho más baja que en el resto del apartamento. Y cuando un día me atreví a preguntar sobre eso, simplemente sonrió y dijo que le gustaba mantener el cuarto fresco. Pero lo que más me perturbó fue lo que encontré una noche. Había vuelto tarde del trabajo y Daniel no estaba. O eso creí. Todo estaba en silencio. Me metí en mi habitación, pero cuando intenté dormir, escuché ruidos. Al principio pensé que eran los típicos crujidos de la casa, pero poco a poco se hicieron más claros. Pasos, suaves pero constantes, resonaban en el pasillo. Me levanté, curioso, y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. Me acerqué a la habitación de Daniel, y entonces lo escuché. Un murmullo bajo, como si estuviera hablando con alguien. Me quedé quieto, intentando entender lo que decía, pero no era un idioma que reconociera. Sonaba extraño, con un tono que no tenía sentido. Pero lo peor fue que no había otra voz. Era solo Daniel, hablando en esa lengua incomprensible. Regresé a mi cuarto, mi piel erizada. Esa noche, no dormí. Algo en mi interior me decía que había algo muy mal. Al día siguiente, decidí actuar como si nada hubiera pasado, pero mi mente seguía dándole vueltas a lo que había escuchado. Empecé a observar a Daniel más de cerca, sus hábitos, su comportamiento, y cuanto más lo observaba, más claro me quedaba que algo no estaba bien. Comencé a notar que Daniel no tenía una rutina. No lo veía salir por la mañana como antes, y cuando le preguntaba dónde había estado durante el día, siempre daba respuestas vagas. Aquí y allá, decía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. También noté que su piel tenía un tono pálido, casi gris, como si no hubiera visto la luz del sol en días. Y lo más inquietante, sus ojos. Al principio pensé que eran oscuros, pero luego me di cuenta de que no era eso. Eran completamente negros, sin iris, sin pupilas. Solo un vacío profundo que me hacía estremecer cada vez que me miraba. Un día, mientras él estaba en el trabajo, la curiosidad me ganó. Sabía que no debía hacerlo, pero algo dentro de mí me decía que tenía que averiguar qué estaba pasando. Usé una horquilla para abrir la puerta de su habitación. El frío que sentí al abrir la puerta era sofocante. El aire era tan denso que casi parecía sólido. Entré lentamente, esperando encontrar algo que explicara lo que estaba pasando, pero lo que vi me dejó sin aliento. No había muebles, no había cama, ni ropa, ni nada que indicara que alguien vivía allí. Solo había un círculo de símbolos extraños grabados en el suelo, y en el centro del círculo, un cuenco con una sustancia negra y viscosa que no pude identificar. Pero lo peor era el sonido, un zumbido bajo, constante, que llenaba la habitación. Venía de las paredes, del suelo, de todas partes, como si el propio aire estuviera vibrando. Mis piernas temblaban, y justo cuando estaba por salir, escuché la puerta principal abrirse. Daniel había llegado.
Cerré la puerta de su habitación de golpe y me metí en la mía, temblando. Sabía que había cometido un error. Él sabía que había estado allí. Podía sentirlo en el aire. Esa noche, intenté dormir, pero los murmullos volvieron. Más intensos esta vez, como si alguien estuviera gritando palabras en ese extraño idioma, pero desde dentro de mi cabeza. No podía soportarlo más. Me levanté de la cama, decidido a confrontarlo. Salí al pasillo, y ahí estaba él, de pie, frente a la puerta de su habitación, sonriendo, con esa sonrisa que nunca me había parecido más inhumana. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, mi voz apenas un susurro. No respondió. Solo dio un paso hacia mí. Sus ojos negros, profundos, parecían absorber toda la luz del pasillo. Ya no era Daniel. Lo que sea que estuviera frente a mí, solo usaba su forma. Retrocedí y él siguió avanzando. Sentí un frío que me congelaba los huesos. Algo en mi mente gritaba que corriese, que no intentara entenderlo. Corrí. Salí del apartamento sin mirar atrás. Dejé todo. Ni siquiera volví por mis cosas. Esa misma noche me fui a casa de un amigo y al día siguiente encontré un lugar nuevo donde quedarme. No volví a saber de Daniel y nunca me atreví a preguntar. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado. Si hubiera intentado entender qué era lo que estaba viviendo conmigo, pero no me importa. Lo único que sé es que Daniel no era humano, y lo que sea que estaba en su habitación no debería haber existido. No soy de esos que usan el transporte público a menudo, pero aquella noche no tuve opción. Eran casi las 11 de la noche y había perdido el último tren. El único modo de volver a casa era tomar el bus nocturno. Me senté en una de las filas traseras, queriendo que el viaje fuera rápido. El autobús estaba casi vacío, solo un par de personas desperdigadas en sus asientos. Todo parecía normal. Hasta que él subió. Se subió en la siguiente parada. Un tipo alto, con ropa oscura y un gorro que le cubría casi todo el rostro. Lo noté porque, al subir, se quedó quieto por un segundo más de lo que cualquiera lo haría, como si estuviera evaluando a cada uno de los pasajeros. Se quedó observando. Luego, sin prisa, caminó hacia el fondo del bus y tomó asiento justo al otro lado del pasillo, un par de filas delante de mí. De inmediato, algo no se sintió bien. No era solo su presencia, era la manera en la que se sentaba. Demasiado rígido. Ni siquiera se apoyó en el respaldo. Parecía estar forzando su cuerpo a mantenerse en una posición que no le era natural. Tragué saliva y traté de no mirarlo más, pero había algo en él que simplemente no me dejaba apartar la mirada. Los demás pasajeros, en su mayoría, parecían no haberlo notado. Cada quien en lo suyo, mirando sus teléfonos o medio dormidos. Sin embargo, de vez en cuando el autobús pasaba por una calle iluminada, podía ver su rostro con mayor claridad. Algo estaba mal. No tenía una expresión reconocible, ni siquiera parpadeaba, pero lo que más me inquietó fueron sus manos. Aunque las tenía escondidas bajo el gorro y la chaqueta, podía ver parte de sus dedos. Demasiado largos, finos, casi como si fueran de alguien más. El viaje continuaba, y cada vez me sentía más inquieto. Mi corazón empezó a latir más rápido. Decidí que tal vez estaba cansado, o tal vez me estaba sugestionando por la situación. Pero luego noté algo. No respiraba. No había el más mínimo movimiento en su pecho. Nadie más parecía darse cuenta, pero yo sí. Estaba sentado en el autobús como una estatua, sin emitir un solo ruido. El autobús hizo una parada y una mujer de unos 30 años subió. Se sentó 2 asientos delante de él. Entonces, sucedió algo que no esperaba. El hombre de la chaqueta finalmente giró la cabeza. Lo hizo de una manera lenta y forzada, casi como si tuviera que recordar cómo hacerlo. Miró directamente a la mujer
que no se dio cuenta de inmediato. Y allí, en ese instante, lo vi. Sus ojos no eran humanos. Eran demasiado grandes, completamente oscuros, sin ningún brillo. Me congelé en mi asiento, incapaz de apartar la vista. Intentaba convencerme de que simplemente estaba exagerando, pero algo en mi interior me gritaba que no, que eso que estaba mirando no pertenecía aquí. El hombre se levantó lentamente. Con movimientos casi robóticos, caminó hacia la mujer, cada paso más tenso que el anterior. La mujer, completamente ajena, seguía con la mirada perdida por la ventana. Algo en su forma de caminar, su falta de naturalidad, me dejó claro que no era una persona. No podía serlo. Cuando estaba justo detrás de ella, el autobús dio una sacudida al tomar una curva. El hombre cambió de forma. Fue sutil, como si su piel hubiera temblado bajo la chaqueta, como si la estructura de su cuerpo no estuviera hecha para mantener la forma humana. No era un movimiento normal. No era algo que un ser humano pudiera hacer. De pronto, su mano, aquella mano de dedos largos y pálidos, se alargó más de lo que debería ser posible. Era como si sus huesos se estiraran y retorcieran bajo la piel. Mi estómago se revolvió. La mujer seguía sin notarlo. Yo, en estado de pánico, me puse de pie, listo para intervenir, aunque no sabía qué demonios haría. Pero antes de que pudiera moverme, el bus paró de golpe. La mujer, ajena a lo que acababa de suceder, se levantó para bajar. El hombre no se movió ni hizo nada. Solo se quedó de pie, mirando fijamente. Cuando ella salió del autobús, él volvió lentamente a su asiento. Algo cambió en el aire. No lo había atacado, no la había tocado. Pero yo sabía que había algo en su mirada, algo que me hacía sentir que había estado esperando algo más. Intenté decirme a mí mismo que era solo paranoia, pero cuando el autobús llegó a mi parada, me bajé tan rápido como pude. Mientras el autobús arrancaba de nuevo, giré para verlo una última vez. Estaba sentado de nuevo, mirándome fijamente. No había duda en mi mente. Sabía que yo lo había visto, que sabía lo que era. No volví a tomar ese autobús de noche nunca más. Pero desde entonces, cada vez que subo a un transporte público, me encuentro revisando el rostro de cada pasajero, buscando esos ojos oscuros, esos movimientos extraños. Y no puedo dejar de pensar que alguno de ellos también me está observando. No suelo ser de los que creen en teorías conspirativas, reptilianos, control mental. Esas cosas siempre me parecieron ridículas. Pero lo que vi aquella noche cambió mi perspectiva para siempre. Ya no estoy tan seguro de qué es real y qué no. Todo empezó cuando un amigo, Carlos, me invitó a una cena privada en casa de unos conocidos suyos. No era la típica reunión. Él me explicó que era más como un club, un grupo pequeño que se reunía en eventos exclusivos a los que solo se podía asistir con invitación. Al principio, me pareció algo pretencioso, pero Carlos insistió en que sería divertido y que conocería gente interesante. Y yo, en busca de algo diferente, acepté. Cuando llegamos, lo primero que noté fue lo lujosa que era la casa. Estaba en las afueras de la ciudad, aislada, rodeada de árboles altos. Había coches de lujo estacionados fuera, y a medida que nos acercábamos, podía escuchar un murmullo constante de conversaciones provenientes del interior. Carlos me guió hacia la entrada, y al cruzar el umbral, sentí una especie de presión en el aire, como si el ambiente cambiara abruptamente. Nos recibió un hombre de unos 50 años, de cabello bien peinado y sonrisa afilada, que se presentó como Aníbal. Su mirada era penetrante, pero lo que me inquietó fue la forma en que todos en la sala se giraron al mismo tiempo para mirarnos cuando entramos. Fue solo un instante, pero me hizo sentir expuesto, como si todos supieran algo que yo no. La casa estaba decorada de manera impecable. Cada detalle parecía calculado, como si hubiera una intención detrás de cada objeto y cuadro en la pared.
Carlos comenzó a presentarme a los demás asistentes, un grupo pequeño, no más de 10 personas, todas vestidas elegantemente. Había algo raro en ellos, pero no podía poner el dedo sobre qué era exactamente. Me resultaba difícil conectar con sus expresiones. Sonreían demasiado, pero sus ojos no parecían estar sonriendo. Todo iba bien, al menos en apariencia. Me uní a las conversaciones, aunque eran extrañamente impersonales. Nadie hablaba de su vida fuera del club. No había chistes casuales, ni comentarios fuera de lugar. Todo era calculado, medido, como si cada palabra que saliera de sus bocas estuviera predeterminada. Lo noté primero cuando una mujer, llamada Laura, se inclinó hacia mí durante una conversación. Su sonrisa era perfecta, pero cuando habló, su lengua salió por un segundo más de lo que hubiera sido natural. No fue un movimiento típico, era rápido, casi como si no pudiera controlarlo. Su lengua parecía demasiado larga y delgada, como si estuviera fuera de lugar en una boca humana. Sacudí la cabeza, diciéndome a mí mismo que era una ilusión, o tal vez el reflejo de la luz, pero no pude quitarme la imagen de la cabeza. A medida que avanzaba la noche, empecé a sentirme más y más incómodo. Había una atmósfera extraña en la sala, como si todo estuviera demasiado tranquilo, demasiado bajo control. Me alejé por un momento, buscando aire en una de las terrazas, y fue allí donde los vi. La terraza estaba semioscura, iluminada solo por la luz de la luna, y un grupo de 3 hombres estaba de pie en un rincón apartado, hablando en susurros. Me quedé quieto, intentando no llamar la atención. Uno de ellos, Aníbal, el anfitrión, estaba de espaldas a mí, pero los otros 2 lo miraban fijamente, como si estuvieran esperando algo. Y entonces, mientras hablaban, lo vi con mis propios ojos. Uno de ellos parpadeó de manera extraña. No era un parpadeo humano. Sus párpados se cerraron de manera lateral, de lado a lado, no de arriba hacia abajo. Era rápido, pero claro. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo la sangre me hervía de puro miedo. Otro de ellos giró la cabeza, y en el breve destello de luz de la luna, pude ver cómo su piel, en el cuello, se estremecía ligeramente, revelando una textura extraña. Escamas. Escamas que se movieron antes de desaparecer de nuevo bajo la piel. Mi mente se negaba a aceptar lo que había visto. Quise salir corriendo, pero mis piernas parecían estar pegadas al suelo. Traté de calmarme, convenciéndome de que era una ilusión, una mala interpretación. Pero entonces, uno de los hombres se acercó más a la luz, y pude verlo más claramente. Sus ojos eran verticales, como los de un reptil. No había brillo en ellos, solo un vacío oscuro y aterrador. Sentí una mano en mi hombro. Casi salto del susto. Era Carlos. ¿Todo bien?, me preguntó, con una sonrisa que parecía más forzada que antes. Intenté mantener la calma, pero mi voz me traicionó. Le dije que no me sentía bien, que quería irme, pero Carlos no parecía estar preocupado. Su expresión cambió, volviéndose tensa. «No deberías estar aquí afuera», me susurró. «No deberías haber visto eso». El pánico me golpeó con toda su fuerza. Me di cuenta de que Carlos lo sabía, que él también formaba parte de esto. Sin decir una palabra más, me giré y corrí hacia la puerta, empujando a los invitados que intentaron detenerme. El zumbido en mis oídos se hizo ensordecedor. Sentía las miradas de todos ellos, esos seres, fijos en mi espalda mientras salía de la casa. No volví a saber de Carlos. Nunca regresé a esa parte de la ciudad. Pero desde entonces, cada vez que veo a un grupo de personas que parecen demasiado perfectas, me pregunto si también forman parte de ese club. Si hay más como ellos, reptilianos, camuflados entre nosotros, esperando el momento adecuado para revelar su verdadera naturaleza.
Y lo peor de todo es que estoy seguro de que ellos saben que yo los vi. Siempre he pensado que el metro es un lugar donde la gente se vuelve invisible. Nadie te mira directamente, todos están ocupados en sus propios mundos, y las rutinas diarias son casi automáticas. Por eso fue extraño que me fijara en ella. Pero había algo en esa niña que no podía ignorar. Era una noche normal, una de esas donde el cansancio te adormece los sentidos y solo quieres llegar a casa. El andén estaba vacío, salvo por algunas personas desperdigadas aquí y allá, esperando el último tren. Fue entonces cuando la vi. Estaba sola, sentada en un banco al otro lado de las vías. Llevaba un vestido blanco que parecía fuera de lugar en una noche tan fría, y su cabello rubio caía sobre sus hombros en mechones finos. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Demasiado grandes, demasiado fijos. No estaba mirando nada en particular, solo observaba hacia el frente, pero no de la manera en que lo haría una persona normal. Parecía estar escudriñando el aire, como si esperara algo que los demás no podían ver. Al principio pensé que era solo una niña perdida, esperando a alguien. Pero a medida que pasaban los minutos, algo en mi interior comenzó a inquietarme. El tren llegó, pero ella no se movió. Ni siquiera pareció darse cuenta de su llegada. La gente subió y bajó del vagón, y el tren partió. La niña siguió allí, inmóvil, con esa mirada extraña. Sentí un escalofrío, pero decidí no darle importancia. Era tarde, y probablemente estaba exagerando. Pero a la noche siguiente, la vi de nuevo. Mismo banco, mismo vestido, exactamente en la misma posición. Mi curiosidad comenzó a crecer. ¿Por qué estaba allí otra vez? Nadie más parecía notarla. Era como si ella no existiera para los demás. Al tercer día, volví a verla. Entonces supe que no podía ignorarlo más. Me acerqué al andén opuesto, decidido a hablar con ella. Crucé por las escaleras, y cuando llegué, ella seguía allí, en esa postura imposible. Algo en la forma en que se sentaba, tan erguida, tan inmóvil, no parecía natural. «Hola», dije, tratando de no sonar demasiado extraño. Ella no respondió al principio, ni siquiera se inmutó. Sus ojos, tan grandes y oscuros, permanecieron fijos en el mismo punto vacío. Pero justo cuando estaba a punto de darme por vencido y alejarme, giró lentamente la cabeza hacia mí. «¿Te estás escondiendo también?», preguntó con una voz suave, pero vacía de emoción. Su pregunta me dejó helado. No sabía qué responder. «¿Escondiéndome de qué?», logré balbucear. La niña me observó durante unos segundos eternos. Sus ojos no parecían los de una niña normal. Eran más profundos, más oscuros, como si el alma que hubiera detrás no perteneciera a alguien de su edad, o incluso a algo humano. No había vida en ellos, solo una quietud espantosa. «De ellos», respondió, con una calma que me incomodó aún más. «Si te ven, te llevan». El aire en el andén pareció volverse más frío de repente. Miré a mi alrededor, esperando ver algo o alguien, pero no había nada fuera de lo común. Solo el ruido distante del tren acercándose. La sensación de vacío en mi estómago se hizo más fuerte. «¿Quién es?», pregunté, incapaz de detenerme. La niña no respondió inmediatamente. Solo me observó, con esa mirada inhumana que me atravesaba. Finalmente, dijo: «Los que te buscan cuando te descubren, los que saben cuándo no eres como ellos». Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿De qué estaba hablando? Todo en mí gritaba que me alejara, que dejara de hacer preguntas, pero algo en su mirada me tenía atrapado. El tren llegó. Las puertas se abrieron con su sonido usual y algunas personas bajaron.
Me giré por un segundo para ver el tren. Cuando volví a mirar hacia el banco, la niña ya no estaba. Busqué por todo el andén. No había escaleras cercanas, no había manera de que hubiera desaparecido tan rápido, pero lo había hecho, como si nunca hubiera estado allí. Un vacío profundo se instaló en mi pecho. Todo esto se estaba volviendo demasiado extraño. Las noches siguientes no pude dejar de pensar en ella. Pasé días sin volver al metro, caminando a casa, pero el sentimiento de ser observado nunca me abandonó. A veces, en el reflejo de las vitrinas de las tiendas o en los espejos del baño, creía ver destellos de esa niña, parada en la distancia, mirándome. Finalmente, volví al metro. Era tarde de nuevo, y la estación estaba más vacía que nunca. Me acerqué a los bancos donde siempre la veía. El lugar estaba cubierto por la misma luz amarillenta de los fluorescentes. Silencio absoluto. Nadie estaba allí. Pero entonces lo sentí. No estaba solo. Sentí una presencia a mis espaldas, una sensación de frío que me erizó la piel. Me giré lentamente. Allí estaba ella, de pie, observándome desde la entrada del andén. Pero algo había cambiado. Su piel, antes pálida, parecía estirarse de manera extraña, casi translúcida. Sus ojos eran aún más oscuros, casi completamente negros. La sensación de que no era humana, de que algo estaba profundamente mal, se hizo insoportable. «Ya saben que me viste», dijo, con esa voz plana, inhumana. Antes de que pudiera preguntar lo que significaba, escuché un sonido, un susurro bajo, casi como un zumbido eléctrico. No era el tren. Venía de las paredes, de la misma estructura de la estación. El sonido creció y la niña simplemente me miró una última vez, antes de desaparecer nuevamente, esta vez en un destello tan rápido que me quedé congelado en el lugar. Desde esa noche, no puedo volver al metro sin sentir que algo me sigue. Y lo peor es que, a veces, cuando estoy solo en casa, escucho ese mismo zumbido bajo, como si se estuviera acercando lentamente. Como si ellos supieran que los he visto. Siempre he sido curioso. Demasiado, tal vez. Mi trabajo como periodista de investigación me ha llevado a lugares oscuros y peligrosos, pero nunca había sentido un miedo real, un miedo profundo, hasta que empecé a investigar aquella clínica privada. Lo que descubrí me persigue hasta hoy. Todo comenzó con un rumor. Alguien en el periódico mencionó una clínica en las afueras de la ciudad donde se realizaban tratamientos experimentales. Sonaba como una de esas conspiraciones médicas, un lugar donde se realizan experimentos secretos con pacientes desesperados. Pero lo que realmente llamó mi atención fue un comentario casual. Dicen que no todos los pacientes salen siendo humanos. Eso me intrigó. Era una afirmación ridícula, pero después de hacer algunas preguntas, empecé a ver un patrón. Personas que habían asistido a esa clínica para recibir tratamientos alternativos desaparecían de la vida pública. Las redes sociales se apagaban, las cuentas de correo quedaban en silencio. No había rastro de ellos después de su tratamiento. Así que decidí investigar. Conseguí una cita fingiendo ser un paciente con una enfermedad crónica y difícil de tratar. La clínica estaba en un lugar apartado, un edificio gris y anodino, escondido entre árboles altos. Parecía discreta, demasiado discreta. Al llegar, el lugar estaba impecable, casi frío, como si todo estuviera controlado hasta el último detalle. No había olores de medicamentos, ni siquiera el típico bullicio de una clínica común. El silencio me puso nervioso. La recepcionista, una mujer joven con una sonrisa falsa, me hizo llenar un formulario en el que había preguntas extrañas. No solo sobre mi salud, sino sobre mis hábitos personales. Incluso preguntas sobre mi grupo sanguíneo, el historial genético de mi familia. Mientras lo llenaba, sentí como sus ojos no se apartaban de mí, como si estuviera siendo evaluado desde el momento en que crucé la puerta.
Esperé casi una hora antes de que me llamaran. Me hicieron pasar a una sala de espera aún más pequeña, donde me atendió un hombre de aspecto extraño, el doctor. Su bata blanca era impecable, pero su piel tenía un tono pálido y ceroso, casi como si no hubiera visto la luz del sol en mucho tiempo. Sus manos eran largas, los dedos afilados, y su manera de moverse era demasiado fluida, como si cada gesto estuviera controlado con precisión absoluta. «Estamos aquí para ayudarle», dijo, sin ninguna emoción en la voz. «Este tratamiento será diferente a todo lo que ha visto antes. Pocos lo entienden, pero el cambio es necesario para la supervivencia». Esas palabras me dejaron helado. No estaba hablando de curar una enfermedad. Estaba hablando de algo mucho más profundo. Intenté preguntarle más, pero él solo sonrió de manera perturbadora. Antes de que pudiera responder algo, abrió la puerta a una sala adyacente. Me dijo que me relajara y me acostara en una camilla para realizar exámenes preliminares. Mientras lo hacía, noté que había un espejo en la pared frente a mí. Uno de esos espejos de doble cara que solo se usan cuando te están observando. Sabía que no estaba solo en esa sala. Me sentí como un ratón atrapado en una jaula, y fue entonces cuando escuché un sonido extraño, un siseo bajo, como si proviniera de las paredes. El doctor estaba de espaldas a mí, ajustando algunos equipos, pero pude verlo a través del reflejo en el espejo. Y lo que vi casi me hizo saltar de la camilla. Su piel comenzó a cambiar. Fue sutil al principio, como si se estuviera tensando bajo su bata, pero luego la vi claramente. Escamas aparecieron brevemente en su cuello, y la parte inferior de su rostro pareció alargarse de manera extraña, como si algo debajo estuviera intentando salir a la superficie. Parpadeé rápidamente, pensando que tal vez me estaba imaginando cosas, pero el escalofrío que sentí en la nuca me dijo lo contrario. Lo que sea que estaba frente a mí no era completamente humano. Intenté moverme, pero la camilla parecía inclinarse hacia atrás, como si fuera una trampa. El doctor se giró lentamente hacia mí, su rostro recuperando una apariencia más humana, pero no pude olvidar lo que había visto. Sus ojos. Eran de un color amarillo pálido, casi reptiliano, con pupilas verticales que brillaban bajo la luz fluorescente. No eran humanos. «El tratamiento será intenso», dijo, como si no hubiera notado mi pánico. «Pero, al final, todos se adaptan, todos cambian». Sentí cómo el pánico subía por mi pecho. Estaba claro que no se trataba de una clínica normal. Estaban transformando a las personas en algo más, algo que no era humano. Hice lo único que se me ocurrió. Fingí estar enfermo, jadeando y retorciéndome en la camilla, diciendo que necesitaba ir al baño. El doctor frunció el ceño, pero me dejó levantarme. Me dirigí al baño más cercano, que estaba en el pasillo, pero en lugar de entrar, corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho. Salí del edificio y seguí corriendo hasta llegar a mi coche. Miré hacia atrás solo una vez, lo suficiente para ver a 2 personas más, vestidos con batas, observándome desde la puerta de la clínica. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Sabían que había visto demasiado. No volví a esa clínica. En los días siguientes, intenté escribir sobre lo que había visto, pero algo en mi interior me decía que nadie me creería. Cada vez que trataba de buscar información sobre los pacientes desaparecidos, no encontraba nada. Era como si esas personas hubieran sido borradas de la faz de la tierra. Desde entonces, he empezado a notar cosas extrañas a mi alrededor. Gente que parece demasiado perfecta, demasiado serena, ojos que parpadean de manera incorrecta, y ese siseo bajo que escucho en lugares donde no debería haber ruido. Sé que me están vigilando. Sé que están esperando que me equivoque y regrese. Pero lo que más me aterra es que ahora, cuando me miro en el espejo, mis propios ojos parecen más oscuros que antes. No soy el tipo de persona que cree en cosas raras, ni fantasmas, ni el tarot, ni ovnis.
Para mí, todo tenía una explicación lógica. Pero lo que me pasó hace 2 meses, no hay forma de explicarlo. Si alguien puede, por favor, ilumínenme, porque siento que estoy perdiendo la cabeza. Todo empezó una noche cualquiera. Vivo solo en un pequeño departamento a las afueras de un pueblo aburrido. Trabajo desde casa, así que mis días son iguales. Café, trabajo, videojuegos y repetir. Esa noche en particular no era diferente. Me acosté alrededor de la medianoche después de unas partidas de Warzone. La última cosa que recuerdo es ver mi teléfono marcando las 12:32 a.m. Y luego, oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba tirado en el suelo de un campo abierto. Todo estaba mojado por el rocío y el aire olía a tierra recién removida. Lo primero que noté fue el frío, un frío que calaba hasta los huesos. Miré hacia abajo y me di cuenta de que estaba completamente desnudo. Nada de ropa, ni mi teléfono, ni siquiera los calcetines que siempre llevo para dormir. ¡Qué mierda!, murmuré, intentando encontrar sentido a lo que veía. No había carreteras cerca, ni casas, solo un horizonte infinito de hierba alta y un cielo más oscuro de lo que jamás había visto. No había luna ni estrellas, solo una negrura total que parecía absorber todo. Me levanté, tambaleándome. Mi cuerpo estaba entumecido, como si hubiese estado ahí tirado por horas. Y entonces lo escuché. Un zumbido bajo, constante, que vibraba en el aire. Era como si el sonido viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, grité, esperando que esto fuera una broma elaborada. Nadie respondió. Empecé a caminar sin dirección. La hierba rozaba mi piel desnuda, pero lo que me preocupaba era el zumbido. Con cada paso que daba, el sonido se hacía más fuerte, como si estuviera acercándome a su fuente. Al principio pensé que era un generador eléctrico o algo mecánico, pero mientras más caminaba, más sentía que el zumbido no era solo un ruido. Podía sentirlo dentro de mi cabeza, como un eco en mi cráneo. Después de lo que parecieron horas, vi algo a lo lejos, una luz. Era pequeña y titilante, pero suficiente para darme esperanza. Corrí hacia ella, ignorando el dolor en mis pies descalzos. Cuando me acerqué, me di cuenta de que no era una casa ni un vehículo. Era algo flotando. Era un objeto negro, del tamaño de un auto pequeño, suspendido a 1 metro del suelo. No tenía ventanas ni puertas visibles, pero emitía una luz azulada desde su base, y el zumbido era ensordecedor ahora. Sentí un impulso incontrolable de acercarme. No podía detenerme. Mis piernas se movían como si no fueran mías. Cuando estuve a menos de 1 metro de distancia, algo salió del objeto. No puedo describirlo bien. Era como una sombra sólida, si eso tiene sentido. No tenía ojos, pero sentí que me miraba. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Mi cuerpo se congeló, y en ese momento, todo se apagó otra vez. Me desperté en mi cama. Eran las 7:15 a.m. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, y mi ropa estaba doblada en una silla como siempre. Todo parecía normal, excepto por 2 cosas. La primera, mis pies estaban cubiertos de cortes y rasguños, como si hubiera corrido descalzo por un campo. La segunda, había una pequeña cicatriz circular en la base de mi cuello que nunca había estado ahí antes. Intenté olvidarlo. Seguí con mi vida, pero desde ese día, cosas extrañas comenzaron a pasar. Las luces de mi casa parpadean todas las noches a la misma hora, 12:32 a.m. He empezado a escuchar el zumbido otra vez, pero ahora viene de dentro de mi cabeza, incluso cuando estoy en silencio. Y la cicatriz se está moviendo. Lentamente,
pero definitivamente moviéndose hacia mi clavícula. No sé qué significa, y sinceramente, no quiero saberlo. Por favor, díganme que no estoy solo en esto. ¿Alguien ha experimentado algo similar? Mira, sé que esto suena como la cosa más loca que vas a leer en todo el día, pero te juro que todo lo que voy a contar es real. No espero que me creas, ni siquiera estoy seguro de creerme a mí mismo todavía. Pero si no lo saco de mi sistema, creo que voy a explotar. Esto pasó hace 3 semanas. Era un martes. Lo recuerdo bien porque ese día siempre hago las compras para la semana. Salí de mi trabajo a las 6, agotado como siempre, y me dirigí al Walmart que está a unos 15 minutos de mi casa. El sol ya se estaba poniendo cuando llegué, y el estacionamiento estaba casi vacío, lo cual era raro. Pero bueno, era martes. ¿Quién va de compras un martes por la noche? Entré. Hice mi rutina de siempre. Pan, leche, algo de carne, unas cervezas. Todo iba normal. Salí del lugar con mis bolsas en la mano y me dirigí a mi auto. Y ahí fue cuando lo vi. Había un hombre parado junto a mi coche. Bueno, no exactamente un hombre. Su silueta era humana, sí, pero algo en él estaba apagado. Su piel tenía un tono grisáceo que no parecía natural, y sus ojos eran grandes, demasiado grandes para su cara. Lo que más me perturbó fue su postura. Estaba perfectamente erguido, como si tuviera una vara atravesándole la columna. ¿Puedo ayudarte?, dije, tratando de no sonar tan asustado como me sentía. No respondió al principio. Solo me miró con esos ojos enormes y vacíos. Finalmente, habló. Su voz era profunda, pero tenía un eco extraño, como si alguien más estuviera hablando junto a él. Tú no deberías estar aquí. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Este no es tu lugar. Te estás acercando demasiado. En ese momento, mi cerebro estaba en modo de pánico total. Pensé que tal vez era un loco que se había escapado de algún lado, pero algo en su presencia me decía que esto era algo más. Su piel, sus ojos, la forma en que sus palabras parecían resonar dentro de mi cabeza, no era normal. Amigo, no sé de qué estás hablando. Solo quiero irme a casa. Él inclinó la cabeza, como si estuviera evaluándome. Luego, extendió una mano hacia mí. Era una mano normal, excepto que tenía un dedo más de lo que debería. Cuando vi eso, casi dejé caer las bolsas. Te están observando. Ellos saben lo que hiciste. ¿Qué hice?, respondí, casi gritando. No sabía de qué hablaba, pero sentí una culpa inmediata, como si realmente hubiera hecho algo malo. Los datos que compartiste, tu huella está en ellos. Retrocedí un paso, confundido. No tengo idea de lo que estás diciendo. No importa. No recordarás esta conversación. En ese momento, un destello de luz cegadora iluminó todo el estacionamiento. Fue tan brillante que tuve que cubrirme los ojos. Cuando la luz desapareció, él también había desaparecido. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de él, pero no había nada. Solo mi coche y el silencio absoluto. Me subí al auto temblando, arrojé las bolsas al asiento trasero y conduje a casa lo más rápido que pude. No conté esto a nadie. ¿Cómo explicas algo así sin que te tomen por loco? Lo más extraño de todo es que desde ese día, cada vez que entro a internet, veo anuncios y artículos sobre cosas que nunca he buscado. Es como si alguien o algo estuviera rastreándome. Y hay más. Hace 2 noches, encontré un pequeño dispositivo debajo de mi auto. No lo toqué. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, ya no estaba. Si estás leyendo esto y alguna vez te pasa algo similar, sal corriendo. No hagas preguntas, no trates de entenderlo. Solo corre. Cuando pedí una pizza esa noche, lo último que esperaba era acabar huyendo por mi vida. Sí, ya sé, suena ridículo,
pero no tengo otra forma de explicarlo. Era sábado, y como siempre, estaba demasiado cansado para cocinar. Vivir solo tiene sus ventajas, pero también significa que la única persona que puede quejarse de mis malos hábitos soy yo. Así que ahí estaba, con mi teléfono en mano, pidiendo una pizza de pepperoni extra queso. A los 20 minutos sonó el timbre. Vivía en una casa pequeña, casi al final de un callejón sin salida. No es un lugar donde esperarías ver mucha actividad, especialmente a las 9 de la noche. Me levanté del sofá, esperando ver a un repartidor con cara de aburrimiento y una caja de cartón grasienta. Pero lo que encontré al abrir la puerta fue diferente. El hombre que estaba allí no llevaba uniforme, ni la típica gorra de la pizzería local. Su ropa parecía normal a simple vista, jeans y una camiseta negra. Pero había algo extraño en él. Primero, su piel tenía un tono que no puedo describir bien. Era como si fuera demasiado lisa, casi plástica. Luego estaban sus ojos, oscuros, demasiado oscuros, como si no tuvieran iris. ¿Puedo ayudarte?, pregunté, tratando de no sonar demasiado incómodo. Él me miró fijamente, como si estuviera tratando de decidir algo. En sus manos llevaba una caja de pizza, pero cuando me la ofreció, noté que no era de ninguna marca conocida. La caja estaba completamente blanca, sin logotipos ni etiquetas. Algo no cuadraba. «Esto es para ti», dijo con una voz que era demasiado perfecta. No tenía emoción, no subía ni bajaba de tono, solo era plana. «¿No necesitas que firme algo o...?» Intenté preguntar, pero él negó con la cabeza. «Ya está pagado». Eso fue raro. No recuerdo haber pagado en la aplicación, pero pensé que tal vez lo había hecho sin darme cuenta. Tomé la caja con cuidado, agradecí y cerré la puerta. Pero apenas di unos pasos hacia la mesa del comedor, algo dentro de mí gritó que revisara de nuevo. Me acerqué a la ventana junto a la puerta y miré hacia afuera. El hombre seguía ahí, parado, mirando fijamente hacia mi casa. No se movía, no hacía nada, solo me observaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Volví a la mesa y abrí la caja de pizza, porque sí, mi cerebro pensó que lo peor que podía pasar era que fuera una pizza fría. Pero cuando levanté la tapa, no había pizza. Dentro de la caja había un pequeño dispositivo metálico, del tamaño de un ratón de computadora. No tenía idea de qué era, pero brillaba con una luz azul tenue, y había símbolos grabados en su superficie que no reconocía. «¿Qué carajos es esto?», murmuré, sintiendo que el pánico empezaba a apoderarse de mí. Entonces, la puerta sonó. No fue un golpe normal, fue un sonido fuerte, casi como si alguien estuviera empujándola con fuerza. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Antes de que pudiera mirar por la mirilla, escuché su voz desde el otro lado. «Necesitamos que abras la puerta, ahora». «¿Quién eres? ¿Qué es esto?», grité, señalando hacia la caja como si él pudiera verme. «No debes preocuparte por eso, solo abre la puerta y todo estará bien». «Sí, claro. Porque esa frase siempre termina bien en las películas, ¿no?». Retrocedí y corrí hacia mi cuarto, agarrando mi teléfono para llamar a la policía. Mientras marcaba, escuché otro golpe en la puerta, esta vez tan fuerte que pensé que iba a derrumbarse. Pero justo antes de que pudiera hablar con el operador, mi teléfono murió. Apagado, sin batería. Y lo más extraño es que el dispositivo de la caja comenzó a emitir un zumbido bajo, similar al que hace un transformador eléctrico. Entonces lo supe. Estaba jodido. Me escondí en el closet, como un maldito cliché, abrazando el teléfono muerto como si fuera a protegerme. Desde allí, escuché cómo la puerta finalmente cedía. Escuché pasos, pero no eran normales. Eran demasiado rápidos, casi como si fueran un grupo de personas moviéndose al unísono. Cerré los ojos, rezando para que no me encontraran. Lo siguiente que recuerdo
es despertar en mi cama. Era de día y todo parecía normal, excepto por dos cosas. La caja seguía ahí, en mi mesa, pero el dispositivo había desaparecido. Y en mi brazo derecho había una marca, como un tatuaje, con los mismos símbolos que vi en el artefacto. Desde entonces, he sentido que alguien me sigue. No lo he vuelto a ver, pero sé que está ahí, esperando el momento adecuado. Y lo peor de todo, nunca llegó mi pizza.